Lo que no sabían era que el hombre mayor con gorra de béisbol y chaqueta desgastada que acababa de entrar era el dueño del lugar, y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo para siempre. La tarde caía pesada sobre el concesionario, Chuck Norris Used Cars, y el aire acondicionado luchaba contra el calor tejano que se filtraba por las puertas de cristal. Chuck ajustó la visera de su gorra, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, mientras caminaba despacio entre las filas de vehículos relucientes. Sus botas gastadas no hacían ruido sobre el piso pulido, cada paso medido y deliberado. Había algo en su manera de moverse que los años no habían tocado. La postura erguida de quien había entrenado toda la vida, la mirada que registraba cada detalle sin parecer observar nada en particular. Pero hoy no era Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y propietario de este negocio. Hoy era solo otro cliente más, un hombre mayor buscando un auto usado. María, la recepcionista, le dirigió una sonrisa mecánica desde detrás del mostrador antes de volver a teclear en su computadora. Cerca de la entrada, un vendedor de cabello engominado y sonrisa demasiado amplia se acercaba a una pareja de ancianos que examinaba un sedán plateado. «Jake Morales, para servirles», escuchó Chuck. «¿Qué decía el hombre, extendiendo una mano demasiado firme? Veo que tienen buen ojo. Este bellísimo modelo 2018 apenas tiene 80,000 millas, prácticamente nuevo». Chuck se detuvo junto a una camioneta, fingiendo examinar las llantas mientras prestaba atención. Había algo en el tono de Jake que no le gustaba, esa confianza excesiva que había aprendido a reconocer en décadas de tratar con personas. La mujer mayor frunció el ceño. 80,000, en el anuncio decía 60,000 millas. Jake rió con demasiada facilidad. «Ah, señora, seguramente vio otro modelo similar. Los números se confunden fácilmente cuando uno ve tantos autos, ¿verdad? Pero créame, 80,000 millas para un vehículo de esta calidad es prácticamente nuevo. Además, tenemos un programa de financiamiento especial para personas de su edad». Chuck sintió cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Sus años de experiencia leyendo a las personas le gritaban que algo estaba mal. Se acercó discretamente, tomando una hoja informativa de una mesa cercana. «El precio que nos dijeron por teléfono era diferente también», murmuró el anciano. «Los precios cambian según la demanda, señor», respondió Jake sin pestañear. «Pero puedo hacer algo especial por ustedes hoy mismo si firman ahora». Chuck observó las manos de Jake mientras hablaba. Gestos amplios, palmas abiertas, el lenguaje corporal de alguien acostumbrado a vender ilusiones. Por dentro, algo primitivo y peligroso comenzó a despertar. La conversación entre Jake y la pareja mayor se prolongaba cuando Chuck decidió alejarse hacia el área de servicio. Sus décadas de experiencia le habían enseñado que la verdad de un lugar no se encontraba en el showroom brillante, sino en los rincones donde la gente pensaba que nadie estaba mirando. El departamento de servicio olía a aceite de motor y metal, caliente. Las bahías estaban ocupadas con vehículos en distintas etapas de reparación y el sonido de herramientas neumáticas creaba una sinfonía industrial familiar. Chuck se mantuvo cerca de la entrada, observando. Una mujer joven con overol, manchado de grasa, emergió de debajo de un Honda Civic, limpiándose las manos con un trapo. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y había algo en su postura, directa, sin pretensiones, que llamó la atención de Chuck inmediatamente. Jake apareció con la pareja de ancianos, dirigiéndolos hacia el sedán plateado que ahora estaba estacionado en el área de inspección. «Sofía, necesito que confirmes la revisión de este vehículo», dijo Jake con voz alta. «Los señores necesitan saber que está en perfectas condiciones». La mujer se acercó al auto, revisó la placa del tablero y frunció el ceño. Chuck se movió discretamente para escuchar mejor, fingiendo examinar un tablero de herramientas. «¿Este sedán?» Sofía abrió el capó y examinó el motor. «Señores, este auto tiene un problema con la transmisión que necesita atención. Lo revisé hace 3 días». El rostro de Jake se endureció. «Sofía,
Tal vez te confundiste con otro vehículo. No, me confundo, interrumpió ella, su voz firme pero respetuosa hacia los clientes. La transmisión tiene una fuga menor y el sistema de frenos necesita mantenimiento pronto. Es manejable, pero deben saberlo antes de comprar. Chuck observó. La reacción del vendedor, jaw apretada, puños cerrados, la frustración de alguien cuya mentira acababa de ser expuesta. Pero también vio algo más en Sofía, la tranquila determinación de alguien que no iba a comprometer su integridad, sin importar las consecuencias. La pareja mayor intercambió miradas nerviosas. ¿Qué tan costosas serían esas reparaciones?, preguntó el anciano. Sofía comenzó a explicar con paciencia profesional, pero Jake la interrumpió bruscamente. Señores, hay otros vehículos que podrían interesarles más. Sofía, necesito hablar contigo. Ahora Chuck sintió algo familiar despertar en su pecho. El instinto protector que había definido su carrera y su vida. Esta mujer acababa de elegir la verdad sobre la conveniencia, y él reconocía esa valentía porque la había vivido en incontables batallas. Jake guió a Sofía hacia una oficina lateral, y Chuck decidió que era hora de seguir más de cerca. Chuck se dirigió hacia el área de espera cerca de las oficinas de financiamiento, donde varias familias aguardaban en sillas de plástico bajo luces fluorescentes que parpadeaban débilmente. Sus décadas entrenando su mente para detectar patrones y amenazas ahora se enfocaban en algo diferente, pero igualmente peligroso: el fraude sistemático. Desde su posición estratégica junto a una máquina de café, Chuck observó a Rick Mendoza, el gerente de finanzas, trabajar con una joven madre soltera. El hombre tenía la sonrisa fácil de quien vendía ilusiones por profesión, corbata aflojada y mangas arremangadas como si fuera su mejor amigo. Señora Vázquez, para proteger su inversión, recomiendo encarecidamente nuestro paquete de garantía extendida, decía Rick deslizando papeles por el escritorio. Solo son $150 mensuales adicionales, pero cubren absolutamente todo. Chuck frunció el ceño. Había fundado este negocio conociendo cada aspecto de la industria automotriz y sabía que las garantías extendidas de esa magnitud típicamente costaban una fracción de lo que Rick estaba cotizando. La mujer dudó. Es mucho dinero adicional. Piénselo. Así, continuó Rick con la práctica de quien había perfeccionado el discurso. Un motor nuevo puede costar $15,000. Puede permitirse ese riesgo con un niño pequeño. Chuck observó cómo Rick manipulaba el miedo parental, una táctica que reconocía de sus años estudiando psicología del combate. Era la misma explotación de vulnerabilidades, solo que aquí las armas eran contratos y calculadoras. En la mesa, contigua, otro empleado de finanzas procesaba la compra de una pareja mayor, añadiendo seguros de protección de pagos y paquetes de mantenimiento premium, que Chuck sabía que valían 1/10 parte de lo facturado. Sofía pasó por el área llevando herramientas, y Chuck notó cómo evitaba hacer contacto visual con cualquiera del departamento de finanzas. El mensaje estaba claro. Ella sabía lo que pasaba aquí, pero no tenía poder para detenerlo. El patrón se hizo cristalino para Chuck. No era Jake actuando solo, ni Rick tomando ventaja ocasional. Era un sistema diseñado para extraer cada dólar posible de clientes vulnerables, disfrazado de profesionalismo y cuidado. La señora Vázquez finalmente firmó, su mano temblando ligeramente mientras escribía su nombre en contratos que no entendía completamente. Chuck sintió que la familiar llama de la justicia se encendía en su pecho, la misma que lo había impulsado a defender a los indefensos durante toda su carrera. Se levantó lentamente, ajustando su gorra. Era hora de acercarse más. Chuck siguió el pasillo hacia las oficinas administrativas, manteniéndose en las sombras, mientras observaba a Jake escoltar a Sofía hacia una puerta marcada Gerencia General. El instinto de combate que había refinado durante décadas le indicaba que estaba a punto de presenciar algo importante. Tony Ramírez emergió de su oficina, un hombre corpulento de 50 años, con traje arrugado y la postura de quien había olvidado hace tiempo lo que significaba trabajar honestamente.
Su rostro mostraba la irritación de un jefe interrumpido. «Sofía, entra», gruñó Tony haciéndola pasar. Rick, tú también, Chuck, se posicionó cerca de una máquina expendedora en el pasillo, lo suficientemente cerca para escuchar a través de la puerta entreabierta. Sus años de entrenamiento le habían enseñado a volverse invisible cuando era necesario. ¿Qué diablos fue eso de allá afuera? La voz de Tony atravesó la puerta como un martillo, contradiciendo a Jake delante de los clientes. «Solo les dije la verdad sobre el auto», respondió Sofía, su voz firme pero cautelosa. «Tiene problemas que necesitan saber». Rick se rió con amargura. «La verdad no paga comisiones, niña». «Sofía». Tony continuó, su tono volviéndose peligrosamente bajo. «Llevas aquí 8 meses. Eres buena con las herramientas, pero parece que no entiendes cómo funciona este negocio». Chuck se acercó más, su mandíbula tensándose. «Funciona vendiendo autos», dijo Sofía, no mintiendo sobre su condición. El silencio que siguió fue cargado, peligroso. «Mira, mecánica». La voz de Tony se volvió venenosa. «Tu trabajo es arreglar los autos, no sabotear las ventas. La próxima vez que tengas algo que decir sobre un vehículo que estamos vendiendo, me lo dices a mí primero. ¿Entendido? ¿Y si es peligroso? Si alguien puede salir lastimado». Rick soltó una carcajada. «Esa no es tu responsabilidad». «Sí lo es», Sofía respondió, y Chuck sintió una chispa de admiración. «Puse mi certificación de mecánica en esos informes». Tony golpeó su escritorio. «Tu certificación vale menos que el papel en el que está impresa si no tienes trabajo. ¿Estamos claros?» Chuck cerró los puños. Había visto este tipo de intimidación antes, en callejones oscuros y rings de pelea. Pero ver a estos hombres atacar a una mujer joven por hacer lo correcto encendió algo primitivo en él, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Sofía salió de la oficina con la mandíbula apretada pero la espalda erguida, pasando junto a Chuck, sin reconocerlo. Él esperó unos momentos antes de seguirla discretamente hacia el departamento de repuestos, donde intuía que podría encontrar más respuestas. El área de almacén era un laberinto de estantes metálicos llenos de cajas y componentes automotrices. El aire olía a cartón húmedo y aceite viejo. Chuck se movió entre las sombras, sus sentidos agudizados captando cada sonido y movimiento. Sofía se dirigió hacia una sección trasera donde un hombre rechoncho con barba gris revisaba un inventario. Tommy Herrera, según indicaba su placa. De identificación, parecía nervioso, mientras marcaba números en un portapapeles. «Sofía, ¿cómo te fue con los jefes?», preguntó Tommy sin levantar la vista. «Como esperaba», respondió ella tomando una caja de pastillas de freno. «Tommy, ¿de dónde vienen estas pastillas? No tienen el sello de calidad habitual». Chuck se acercó más, ocultándose detrás, de un estante alto. Su experiencia militar le había enseñado a leer lenguaje corporal, y Tommy irradiaba culpabilidad. Son de un proveedor nuevo», balbuceó Tommy. «Más baratas, pero igual de buenas». Sofía examinó la caja más de meos. «Cerca. Estas marcas están mal impresas. Y el número de serie». «Tommy, ¿estas son falsificadas?» El silencio fue ensordecedor. Chuck sintió que su sangre se enfriaba. «Mira, Sofía». Tommy se acercó bajando la voz. «Las órdenes vienen de arriba. Rick dice que mientras funcionen...» «Mientras funcionen», Sofía lo interrumpió. «Tommy, las pastillas de freno baratas matan gente. ¿No te das cuenta?» Desde su posición, Chuck observó a 2 trabajadores del almacén intercambiando componentes en cajas originales. Su entrenamiento en reconocimiento de patrones le reveló la operación completa. Repuestos robados o falsificados siendo vendidos como originales instalados en vehículos de clientes inocentes. «No es solo pastillas de freno», murmuró uno de los trabajadores. «Las bolsas de aire también». Chuck sintió que algo primitivo y letal despertaba en su interior. Esto ya no era sobre dinero o comisiones. Era sobre familias que podrían morir, porque estos criminales habían convertido la seguridad en una línea de ganancia. Sofía dejó caer la caja,
su rostro pálido de horror. «Tommy, esto es criminal. La gente confía en nosotros con sus vidas». El hombre mayor se encogió de hombros. «Es solo negocios, Sofía, y si sabes lo que te conviene, te mantendrás callada». Algo en la mirada de Tommy cambió, volviéndose amenazante. El turno de Sofía terminó 1 hora después, y Chuck la observó salir por la puerta trasera hacia el estacionamiento de empleados. La tarde se había vuelto más pesada, nubes grises acumulándose en el cielo tejano como una advertencia. Sofía caminó hacia un Honda Civic azul desgastado, sus pasos más lentos de lo normal. Chuck notó cómo sus manos temblaban ligeramente al buscar las llaves. El shock de lo que había descubierto todavía procesándose en su sistema. Desde las sombras del edificio, Chuck observó a Rick Mendoza emerger por una puerta lateral, moviéndose con propósito hacia el auto de Sofía. El gerente de finanzas había cambiado su sonrisa falsa por algo mucho más siniestro. «Sofía», la voz de Rick cortó el aire húmedo. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo con la mano en la manija de la puerta sin voltearse. «Ya hablé suficiente por hoy». Rick se acercó más, lo bastante cerca para intimidar, pero no tanto como para parecer una amenaza obvia a cualquier observador casual. «Tommy me contó de tu pequeña preocupación por los repuestos. Escúchame bien, mecánica. Hay cosas que es mejor no saber en este negocio». Sofía finalmente se volteó, su barbilla alzada en desafío. «¿Me estás amenazando? Te estoy educando». Rick sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Trabajos como el tuyo son difíciles de conseguir, especialmente para mujeres jóvenes con antecedentes penales». Chuck sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Reconocía la táctica, usar información personal como arma, explotar vulnerabilidades. «Eso está sellado», murmuró Sofía, pero Chuck detectó el miedo en su voz. «Nada. Está realmente sellado cuando conoces a la gente correcta». Rick se acercó otro paso. «Sería una lástima que tus futuros empleadores se enteraran de ciertos errores de juventud». Chuck había visto suficiente. Se movió desde las sombras con la fluidez silenciosa que había perfeccionado en décadas de entrenamiento, acercándose por el lado ciego de Rick. «Disculpe», dijo Chuck con voz calmada, su presencia apareciendo como si hubiera surgido de la nada. «¿Hay algún problema aquí?» Rick se volteó sorprendido, evaluando rápidamente al hombre mayor con gorra y chaqueta gastada. «Todo bien, amigo. Solo una conversación privada entre empleados». Chuck se posicionó sutilmente entre Rick y Sofía, su postura relajada, pero de alguna manera amenazante. «No parecía muy privada», dijo Chuck, sus ojos nunca dejando el rostro de Rick. «La señorita parece incómoda». El instinto de Rick le gritaba peligro, aunque no podía identificar exactamente por qué este hombre mayor lo hacía sentir como presa. «Esto no es asunto suyo». Rick retrocedió un paso. Chuck sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ahora sí lo es». La noche siguiente, Chuck regresó al concesionario durante las horas pico, cuando las luces fluorescentes creaban un resplandor artificial sobre el showroom abarrotado. Esta vez traía algo diferente. Un maletín de cuero negro y la actitud de un hombre con dinero serio que gastar. Las familias navegaban entre los vehículos mientras los vendedores circulaban como tiburones. Chuck observó el ecosistema corrupto con la paciencia de un estratega militar, identificando cada jugador en el tablero antes de hacer su movimiento. Jake Morales fue el primero en acercarse, atraído por el maletín como un imán. «Buenas noches, señor. ¿Buscaba algo en particular esta noche?» Chuck ajustó su gorra y habló con voz ligeramente más grave de lo normal. «Busco 3 vehículos, para mi familia. Dinero en efectivo». Los ojos de Jake se iluminaron como máquinas tragamonedas. «Perfecto. Señor, ¿cómo le puedo decir?» «Rodríguez», mintió Chuck. «Carlos Rodríguez. Acabo de vender un negocio». En los siguientes 20 minutos, Chuck permitió que Jake lo guiara a través del inventario más caro,
fingiendo interés en cada vehículo mientras mentalmente catalogaba cada mentira, cada exageración, cada táctica de presión que el vendedor empleaba. «Este SUV», dijo Jake, golpeando el capó del mismo vehículo que había tratado de vender a la pareja mayor. «Motor completamente nuevo, garantía extendida incluida». Chuck asintió, sabiendo exactamente lo que vendría después. «Necesito hablar con finanzas para los 3 autos. Quiero todo el paquete de protección». Jake prácticamente saltó de emoción. «Excelente. Déjeme llamar a Rick, nuestro mejor gerente de finanzas». Mientras Jake hacía la llamada, Chuck notó a Sofía terminando su turno en el área de servicio. Sus miradas se cruzaron brevemente. Ella reconoció al hombre que la había defendido la noche anterior, pero no entendía por qué había regresado. Rick apareció con Tony a su lado, ambos irradiando la codicia de depredadores ante una presa jugosa. Chuck sintió la familiar calma que precedía a la acción, esa quietud mental que había cultivado antes de cada competencia, cada enfrentamiento importante. «Señor Rodríguez», Rick extendió una mano sudorosa. «Jake me dice que está interesado en una compra considerable». Chuck sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. «Muy considerable, pero quiero ver todo en papel antes de firmar. Cada garantía, cada certificación, cada historia de estos vehículos». Tony intercambió una mirada nerviosa con Rick. Era hora de que estos lobos mostraran sus verdaderos colmillos. La oficina de finanzas se llenó rápidamente. Tony, Rick y Jake se acomodaron alrededor del escritorio como una junta directiva corrupta, mientras Chuck revisaba meticulosamente cada documento que le presentaban. Sofía había sido llamada para verificar el estado de los vehículos, sin saber que estaba a punto de presenciar algo histórico. Chuck tomó el primer contrato y lo estudió con la precisión de un experto. Sus décadas en el negocio automotriz le permitían detectar cada discrepancia, cada número inflado, cada cláusula fraudulenta. «Este SUV», dijo Chuck señalando el primer documento. «Ustedes declaran que el motor fue reemplazado en marzo, pero el número de serie del motor coincide con la fecha de fabricación original». Rick se removió incómodamente en su silla. «Señor Rodríguez, a veces los proveedores usan números similares». «No», Chuck lo interrumpió, su voz manteniéndose peligrosamente calmada. «Estos números son idénticos. Ustedes mintieron sobre el reemplazo del motor». El aire en la oficina se espesó. Tony intentó una sonrisa conciliadora. «Tal vez hubo un error en el papeleo». Chuck colocó el segundo contrato sobre la mesa con un golpe seco. «¿Y este?» «Garantía extendida por 5 años, $40,000. El precio estándar de mercado es $8,000 por Jake». Comenzó a sudar visiblemente. Sofía observaba desde la esquina, sus ojos moviéndose entre Chuck y los gerentes como si estuviera viendo un partido de tenis muy peligroso. «Señor Rodríguez», Tony se inclinó hacia adelante, «estos son precios premium por servicios premium». Chuck se levantó lentamente, su presencia llenando la habitación de una manera que hizo que todos los presentes sintieran un cambio fundamental en el poder. «¿Y estas pastillas de freno falsificadas que planean instalar?» Chuck colocó una caja sobre el escritorio, la misma que Sofía había examinado. «Eso también es servicio premium». El silencio fue ensordecedor. Rick palideció, Tony retrocedió en su silla, y Jake parecía a punto de desmayarse. «No sé de qué está hablando», balbuceó Tony. Chuck sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. «Claro que lo sabes. Y lo que es más interesante es que voy a llamar a las autoridades estatales ahora mismo». Sacó su teléfono celular del bolsillo. «A menos que prefieran explicarle a alguien más autorizado lo que está pasando aquí». Tony se incorporó. Bruscamente. «¿Quién diablos se cree que es usted?» Chuck comenzó a quitarse lentamente su gorra de béisbol. Chuck se quitó la gorra de béisbol lentamente, revelando el rostro que había aparecido en millones de pantallas de televisión y carteles de películas. Los mechones grises perfectamente peinados,
los ojos azules que habían intimidado a innumerables oponentes, la mandíbula cuadrada que se había convertido en sinónimo de fuerza inquebrantable. Tony retrocedió como si hubiera visto un fantasma. No, no puede ser. Chuck se quitó la chaqueta gastada, mostrando una camisa que revelaba los hombros anchos y la postura de quien había dominado el arte marcial durante décadas. Pero fue cuando habló que el verdadero poder se manifestó. «Soy Chuck Norris», dijo con voz calmada, «y este es mi concesionario». El silencio que siguió fue absoluto. En el showroom principal, las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los clientes dejaron de caminar, los vendedores dejaron de hablar, hasta las máquinas parecían haberse quedado mudas. Jake fue el primero en reaccionar, su rostro descomponiéndose en una mezcla de terror e incredulidad. «Señor Norris, yo no sabía, nunca pensé...» «Por supuesto que no pensaste», Chuck lo interrumpió. «Si hubieras pensado, no habrías estado robando a mis clientes». Rick intentó levantarse de su silla, pero las piernas no le respondieron. Tony abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Sofía, desde su rincón, sintió como si le hubieran quitado un peso de 50 kilos de los hombros. Todo cobraba sentido. ¿Por qué este hombre había aparecido justo cuando ella necesitaba ayuda? ¿Por qué parecía conocer cada detalle del negocio? ¿Por qué había mostrado esa confianza tranquila ante las amenazas? Chuck se dirigió hacia la puerta de la oficina, que daba directamente al showroom principal donde todos los empleados y clientes podían verlo claramente. Reunión general. Ahora, su voz no era alta, pero tenía la autoridad de quien había construido un imperio. Todo el personal al showroom principal. Los empleados comenzaron a congregarse como zombies, algunos reconociendo inmediatamente a su verdadero jefe, otros todavía procesando la imposible realidad. María, la recepcionista, se llevó las manos a la boca. «Dios mío, ¿es realmente él?» Chuck se posicionó en el centro del showroom, ya no el anciano invisible con gorra y chaqueta. Ahora era Chuck Norris, leyenda, propietario y el hombre que estaba a punto de limpiar su casa. «Hay algunas cosas que necesitamos discutir», dijo, su mirada barriendo cada rostro presente. «Empezando por quién se queda y quién se va». Chuck estableció su oficina temporal en la sala de conferencias, una habitación con ventanas que daban al showroom donde todos podían ver lo que estaba ocurriendo. Uno por uno, llamó a cada empleado para una conversación que determinaría su futuro. Tony fue el primero en entrar, sus manos temblando mientras se sentaba frente al hombre que había subestimado completamente. «Tony». Chuck habló con la autoridad tranquila de quien había enfrentado adversarios mucho más peligrosos. «Dirigiste esta operación criminal durante meses. Sabías exactamente lo que estaba pasando. Señor Norris, las presiones de ventas. El mercado está difícil». Chuck levantó una mano silenciándolo. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. Si alguna vez te veo cerca de este lugar otra vez, las autoridades serán lo menor de tus problemas». Tony salió arrastrando los pies, devastado. Rick entró siguiente, intentando una sonrisa que no engañó a nadie. «Chuck, puedo llamarte Chuck, ¿verdad? Escucha, si me das una oportunidad, tuviste tu oportunidad cuando amenazaste a Sofía». Chuck lo interrumpió. «Se acabó. Mismo trato que Tony. Jake fue diferente». El joven vendedor entró llorando, genuinamente destrozado. «Señor Norris, por favor, necesito este trabajo. Mi esposa está embarazada». Chuck estudió al hombre por un largo momento, leyendo su lenguaje corporal, evaluando su arrepentimiento. «Jake, cometiste errores serios, pero vi miedo en tus ojos, no malicia. Tienes 1 semana para encontrar otro trabajo. Te daré una carta de recomendación que mencione tu potencial, no tus errores». Jake asintió fervientemente antes de salir. Finalmente, Sofía entró, todavía procesando todo lo que había ocurrido. «Sofía». Chuck sonrió por primera vez en días. «Fuiste la única persona aquí que eligió hacer lo correcto cuando importaba. Eso requiere un tipo especial de valentía». Ella permaneció en silencio, insegura.
Te estoy ofreciendo el puesto de gerente general. Vas a ayudarme a reconstruir este lugar de la manera correcta. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Señor Norris, no sé si estoy calificada. La integridad. No se puede enseñar. Chuck se levantó. Todo lo demás sí. Mientras Sofía salía con una nueva determinación en sus pasos, Chuck miró por la ventana hacia el showroom. La limpieza había comenzado, pero reconstruir la confianza sería el verdadero desafío. 3 semanas después, el concesionario se sentía como un lugar completamente diferente. Chuck había trabajado codo a codo con Sofía para implementar cambios que iban más allá de simples políticas. Habían transformado la cultura misma del lugar. Sofía, ahora con una placa que decía gerente general, supervisaba la instalación de una nueva política de transparencia total. Cada vehículo llevaba un reporte completo y honesto de su historial. Cada reparación documentada, cada problema conocido claramente indicado. No vendemos sueños, le había dicho Chuck a los nuevos empleados durante su primera reunión. Vendemos confianza. Y la confianza se gana con verdades, no con mentiras bonitas. El proceso no había sido fácil. Los primeros días fueron brutales. Clientes que habían sido estafados regresaron furiosos, algunos amenazando con demandas. Chuck los recibió personalmente, uno por uno, ofreciendo reembolsos completos o reparaciones gratuitas según fuera necesario. La señora Vázquez, la joven madre que había sido engañada con una garantía inflada, regresó con lágrimas en los ojos cuando Chuck le devolvió personalmente $3,000 en efectivo. «Nunca pensé que vería este dinero otra vez», dijo abrazando el sobre como si fuera un tesoro. Sofía observaba estas interacciones desde su nueva oficina, aprendiendo no solo sobre administración, sino sobre liderazgo verdadero. Chuck no delegaba las conversaciones difíciles, las enfrentaba directamente. El nuevo equipo de ventas cuidadosamente seleccionado por Sofía operaba bajo un principio simple: honestidad absoluta. María, la recepcionista, había sido ascendida a supervisora de atención al cliente, con la misión específica de asegurar que cada interacción reflejara los nuevos valores. ¿Cómo sabemos si está funcionando?, le preguntó Sofía a Chuck una tarde mientras revisaban los números de ventas, que habían caído significativamente. Chuck señaló hacia el showroom, donde una familia examinaba un sedán usado mientras un vendedor explicaba pacientemente cada marca de desgaste en la tapicería. ¿Ves cómo están relajados? No hay presión, no hay mentiras. Puede que vendamos menos autos este mes, pero cada cliente que se va de aquí se convierte en nuestro embajador. Tommy, el exgerente de repuestos que había decidido quedarse después de confesar todo, trabajaba, ahora bajo supervisión estricta, verificando la autenticidad de cada componente. La verdadera prueba llegó cuando los medios locales comenzaron a cubrir la historia. Chuck Norris limpia su propio concesionario. Se convirtió en titular durante días. Pero la cobertura mediática trajo algo inesperado: clientes nuevos, atraídos no por las ofertas, sino por la promesa de honestidad. 6 meses después, Chuck se encontraba en el mismo lugar donde había comenzado todo, observando desde las sombras del showroom, pero esta vez sin necesidad de disfraz. El aire ya no olía a desesperación y engaño, sino a aceite limpio y propósito honesto. Sofía caminaba por el piso con la confianza natural de alguien que había ganado su posición a través del mérito. Una familia joven examinaba un SUV mientras ella explicaba pacientemente cada detalle del historial del vehículo, incluyendo una reparación menor de transmisión que había sido completamente documentada. «Este golpe en la puerta trasera ocurrió hace 6 meses», decía Sofía, señalando una marca apenas visible. «Fue reparado profesionalmente, pero queremos que lo sepan. El precio refleja esa historia». La pareja se miró y sonrió. No era la sonrisa forzada de quien había sido presionado a comprar, sino la expresión relajada de quienes confiaban en quien les estaba vendiendo. En el área de servicio, Tommy supervisaba la instalación de pastillas de freno genuinas, cada componente verificado 3 veces antes de la instalación.
María coordinaba con clientes anteriores que habían regresado para reparaciones gratuitas, cumpliendo las promesas que Chuck había hecho meses atrás. Un reportero local se acercó a Chuck cerca del final del día. «Señor Norris, sus números de ventas han mejorado significativamente después de los primeros meses difíciles. ¿Cuál cree que es la clave del éxito?». Chuck observó a Sofía cerrando una venta con la familia joven, un apretón de manos genuino, sellando no solo una transacción, sino una relación de confianza. «La verdadera fuerza no está en lo que puedes derribar», dijo Chuck, «sino en lo que puedes construir. Cualquiera puede intimidar o engañar para obtener resultados rápidos, pero construir algo que dure, algo en lo que la gente pueda confiar, eso requiere un tipo diferente de valentía». El reportero garabateó notas, pero Chuck no había terminado. «Vi gente buena siendo aplastada por un sistema corrupto y decidí que era hora de recordar que el poder real viene de proteger a quien no puede protegerse a sí mismo». Sofía señaló hacia su gerente. «Entendió eso antes que yo. Ella fue quien me enseñó que a veces la persona más fuerte en la habitación es quien se arriesga a decir la verdad». Mientras el reportero se alejaba, Sofía se acercó con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Otro día honesto de trabajo», dijo Chuck. Asintió, observando el showroom que había transformado no con patadas o puños, sino con algo mucho más poderoso: integridad inquebrantable. El verdadero Chuck Norris acababa de ganar su pelea más importante.